Los valores son la herencia más hermosa que nuestros padres pudieron darnos. Buenas tardes, compañeros y maestro honoris causa Manuel Cruz del Ángel. Esta tarde presentaré a la empresa 7 con el desarrollo de objetivos sustentables número 15, vida de ecosistemas terrestres. A continuación, mi compañero John Bautista Roberto Liam con el valor de la puntualidad. La única arma en contra del cambio climático es la educación ambiental. Objetivo número 15, vida de ecosistemas terrestres. Profesión y valores, la empresa 7. Índice, ética, moral, diferencias y semejanzas entre ética y moral, códigos morales, juicios de moral, juicios de valor, valores, virtudes, actitudes, hábitos, diferencia entre valores, virtudes, actitudes y hábitos, relación que hay entre los valores, virtudes, actitudes y hábitos, autoconciencia, autoestima, valores familiares, libertad, responsabilidad, toma de decisiones, trayecto o plan de vida. La ética es la parte de la filosofía que trata el bien y el fundamento con valores climáticos. La etimología viene de ethos, que significa primitivamente estancia o lugar donde se habita. Aristóteles la define de manera diferente, que es la manera de ser o el carácter. Tenemos ideas, conciencia, comprender, escuchar. Lo relacionamos con la meta 15.1, conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas. Uno de los filósofos que habló acerca de la ética es David Hume. El más dulce e inofensivo camino a la vida conduce a través de las avenidas de la ética y del saber. 1711-1776 después de Cristo. Sus principales aportaciones, su mayor contribución a la historia de la filosofía occidental, fue su desarrollo del escepticismo y el empirismo filósofo, aparte de que ganó varios premios como el Ortega, Gasset, Planeta y Anagrama. La filosofía, el sistema filosófico o conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador. Tenemos ideas, convivir, comprender y empezar. Viene de una etimología de la palabra griega utopia y del latín filosofia, acuñada de Pitágoras en la antigua Grecia, que significa el amor a la sabiduría o el amigo de la sabiduría. Este tema lo podemos relacionar con la meta 15.5, la degradación y pérdida de biodiversidad. Uno de los filósofos que habló acerca de este tema fue Platón, 427 a 347 a.C. La filosofía es un silencioso diálogo del alma, consigo misma en su torno de ser. Una de sus principales aportaciones fue la teoría de las ideas, la dialéctica, el anámesis, la búsqueda metódica del conocimiento. La moral es un conjunto de normas, creencias, valores, costumbres subjetivas que dirigen a la guía de conducta de grupos, personas dentro de la sociedad. Tenemos como pensar, considerar, sentir, percatar, razonar, analizar y actuar, opinar. Tenemos la meta 15.c, apoyar la lucha contra la caza furtiva. La moral descansa naturalmente en el sentimiento. Anatole France, 1844-1924 después de Cristo. Una de sus principales aportaciones, La Legión de Varus, poema publicado en Gazette Rime. Alfred Vingy, El Parnso contemporáneo, es alguno de sus poemas. Poemas áureos, La boda cortinilla, el drama en verso y El crimen de Silvestre Bonnard, el premio a la Academia Francesa. Diferencias, semejanzas entre la ética moral. La moral tiene una base social, un conjunto de normas establecidas en el seno de la sociedad como tal. Ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal interioridad de las personas, como resultado propio de la reflexión y propia elección. Tenemos como el pensar, recordar, sentir, deplorar, razonar, criticar y actuar, elaborar. Este tema de las diferencias y semejanzas entre ética y moral la podemos juntar con la meta 15.3 de la lucha contra la desertificación. La forma de interpretar ciertas cosas y ciertos comportamientos y toda la interpretación se hace desde determinada perspectiva, de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900 después de Cristo. Creó la filosofía de la Manejer, contribuyó a la teoría de la visión trágica del mundo. Los códigos morales. Un código moral es un conjunto de normas y valores que se garantiza a la supervivencia a través de acuerdos entre se debe considerar como moralmente bueno. Tenemos el pensar, los datos, sentir, convivir, razonar, investigar y actuar, proceder. Lo podemos juntar con la meta 15.3, que es la lucha contra la desertificación. Los códigos morales nos ajustan a las condiciones ambientales. Will Durant.
1885-1981 después de Cristo. Luchó por el establecimiento de salarios dignos. Durán no solo escribió sobre múltiples temas, sino que puso sus ideas en práctica. Era un común decir Durán que intentó llevar la filosofía al hombre corriente. Dimensiones de juicios de valor. Es una estructura de ideas que en ocasiones es incoherente o contradictoria. La gente tiene en base el bien, lo malo, lo bueno, que es la justificación que le da para explicar sus acciones o interacciones. Como ideas, tenemos del pensar las ideas, sentir el apreciar, razonar la memoria y actuar la opinión. Como la meta tenemos la 15.6, que son recursos genéricos, promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de materiales o recursos genéticos. Y como inicié término, la única arma en contra del cambio climático es la educación ambiental. Los dejo con mi compañera Durán Aceves Yasmín con el valor de la autonomía. Tus valores no se definen por tus palabras, sino por tus actos. Bueno, a mí lo que sigue es juicio moral. Es juicio que contiene la exigencia moral de que se actúe de una manera determinada en la sociedad. Esto quiere decir que es de cómo, te dice cómo actuar de una manera en la sociedad que nosotros vivimos. La etimología es iudicium, significado es derecho, justicia, ley divina y humana, y por el verbo dico, dicas, dicare, dicabe, dicatum, que significa consagrar. En el pensar es opciones, ya que tienes la opción de actuar de determinada manera. Sentir exigencia, ya que te exige actuar de determinada manera. En el razonar tenemos el percibir, ya que tú percibes las cosas de diferente manera dependiendo de cómo te digan hacer las cosas. Y en el actuar tenemos el dedicar, ya que dedicamos nuestra manera de pensar a la persona que nos la está exigiendo. Y la meta relacionada con esta es la 15.b, recursos para la gestión forestal. La siguiente, por favor. El autor es Max Scheler. Es la última meta del ambicioso no es adquirir una cosa de valor, sino ser más estimado que otros. Principales aportaciones. Fue un filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. La siguiente, por favor. Juicios de valor. No es otra que la valoración que realiza una persona acerca de algo o alguien y que es el resultado de someterlos a sus ideas, valores personales, experiencias, creencias y entornos particulares. Esto quiere decir es lo que una persona tiene, la valoración que tiene una persona acerca de algo o alguien, y esto lo somete, por consecuencia lo somete a sus propias ideas y valores. La etimología es juicio en el que se atribuye un valor de manera subjetiva. En el pensar tenemos la condición, ya que se te está condicionando a pensar a estas ideas, la persona te condiciona a pensar como tus ideas o sus valores. En el sentir está el valor, ya que está relacionado a los valores de cada persona. En el razonar está la sensación, ya que es lo que una persona siente y al momento de someterlo se debe de sentir las cosas que la otra persona te está exigiendo. Y en el actuar está el peso, ya que la persona que te está exigiendo o te está sometiendo a sus ideas te está poniendo el peso sobre ti para que pienses como él. Y la meta relacionada es 15.6, que son los recursos genéticos. La siguiente, por favor. El autor es John Dewey. La educación no es preparación para la vida, la educación es la misma. Sus principales aportaciones son: fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. En palabras del catedrático de historia,
junto con Charles, uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. La siguiente, por favor. Lo que sigue son clasificación de los juicios de valor, valores personales sociales, código mola, dilema moral, juicio moral y libertad humana. Las características de los juicios de valor es un análisis que se basa en un determinado conjunto de creencias particulares. El juicio de valor es subjetivo, se realiza desde una posición personal, también se define como un sistema de valores específicos. Y la importancia de los juicios de valor son muy importantes para nosotros como personas, ya que es un resorte de las acciones humanas. Como dijimos anteriormente, pues son creencias que te quieren imponer sobre una persona que te quiere exigir que pienses lo que ellos piensan, sus valores, sus sentimientos, y pues aquí, como dice, se realiza desde una posición personal, ya que una persona te lo está diciendo y tú como persona, tú ya decides si hacerlo o no, pero como se te está exigiendo, se ven involucrados sentimientos. Y como dice, es muy importante para nosotros, ya que son un ir y venir de acciones como persona o individuo. En el pensar está el valor, ya que hay que tener el valor suficiente para poder exigir a una persona o hacer lo que esa persona nos está diciendo que hagamos. En el sentir están las creencias, ya que la persona que te está imponiendo tiene sus propias creencias, al igual que nosotros, nuestras propias creencias. Y en el razonar está el subjetivo, ya que, como dice, el juicio de valor es subjetivo, porque se realiza de una manera personal, y en el actuar está la valoración, ya que se tiene que tener cierta valoración para hacer lo que nos están sometiendo a creer. Y la meta relacionada es la 15.6 también, que son los recursos genéticos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y como inicio término, tus valores no se definen por tus palabras, sino por tus actos. Y le voy a ceder la palabra a mi compañero Garcés, Aaron Eduardo, que tiene el valor de la autonomía. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Realiza un cambio con ayuda de los valores. Ahora les voy a hablar sobre las virtudes, que son las disposiciones de las personas para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Viene del latín vir, varón, el cual a su vez viene del vis, que significa fuerza en latín. De esta manera, la virtud, en un sentido originario, sería la fuerza propia del hombre. En pensar es actuar, sentir disposición, razonar funcionamiento y actuar consecuencias. Esto se relaciona con la meta 15.1, conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas. Siguiente diapositiva, por favor. La virtud facilita al hombre ordenar su conducta de acuerdo con sus dictados de la razón, y la conducta deviene de una imitación de Dios. Esta frase fue dicha por el filósofo Platón, cuales sus principales aportaciones fue la justicia, la temperancia y la fortaleza, las cuales constituyen, según él, una justa armonía de la actividad humana. Siguiente, por favor. Actitudes. Las actitudes son creencias y valores relativamente estables a lo largo del tiempo, la disposición o tendencia a actuar de una manera determinada. Viene del latín medieval actitudo, actitudinis,
derivado de la palabra actito, actitere, hacer algo repentinamente. Iterario del lago agere, actuar o hacer. En el pensar es una creencia, sentir tendencia, razonar estables y actuar determinación. Estos se relacionan con la meta 15.c, apoyar la lucha contra la caza furtiva. Siguiente, por favor. Una actitud es una disposición mental que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una directriz a las reacciones del individuo respecto de todos los objetivos y a todas las situaciones que les corresponden. Eso fue dicho por el fundador de la psicología, Floyd Apport, que nació el 22 de agosto de 1890 y murió en octubre de 1978. Sus principales aportaciones fue la ciencia de la psicología, y muchos estudios sobre respuestas conductuales ante los estímulos sociales. La siguiente, por favor. Los hábitos son conductas que llevan a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no innata, y que requiere de poco o ningún compromiso racional. Viene del latín habitus, que significa tenido, pues es el participio del verbo tener, habere en latín. El pensar es a tiempo, sentir seguridad, razonar no innata y actuar repentinamente. Todas estas palabras se relacionan con la meta 15.5, que es la degradación y pérdida de la biodiversidad. La siguiente, por favor. La dominación masculina está tan arraigada a nuestro inconsciente colectivo que ya ni siquiera lo vemos. Pierre Bourdieu es un francés que aplicó el concepto de hábito a la sociología, definiéndolo como el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan sobre él, la cual es considerada su principal aportación. La siguiente, por favor. Las diferencias entre valores, virtudes, actitudes y hábitos. Los valores se refieren a la forma de vivir de las personas. Las virtudes son las personas que poseen valores. Las actitudes son formas de actuar de las personas vistas desde su propio punto de vista moral, mientras que los hábitos son acciones que se hacen con regularidad. El pensar es responsablemente, sentir orgullo, razonar intelecto, actuar educadamente. Todo esto se relaciona con la meta 15.5, degradación y pérdida de la biodiversidad. Como inicié, termino. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Realiza un cambio con ayuda de los valores. Y ahora va mi compañera Gil Sánchez, Snyder y Montserrat con el valor de la compasión. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Buen día tengan todos los presentes. A continuación, les hablaré de la finalidad de las virtudes. La virtud, como disposición habitual y firme a hacer el bien, permite a la persona no solo a realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de las acciones concretas. Etimología. El término virtud deriva del vocablo latín vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza. De esta manera, la virtud es un sentido originario, sería la fuerza propia del hombre. En el pensar tenemos reflexionar, sentir el bien, razonar, acción concreta y actuar, practicar. En este tema lo relacionamos con la meta 15.9, que son planes sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. Okay. Pasamos con una frase de Aristóteles. Una actividad del alma que pertenece al modo de ser de comportarnos bien o mal respecto a las pasiones. Sus principales aportaciones fueron
el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos de la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la Tierra. Siguiente, por favor. Pasamos con el tema de finalidad de las actitudes. La actitud es un procedimiento que conoce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Su etimología, la palabra actitud, postura, viene del italiano actitudine, y esta es una deformación del latín aptitudine, acusativo de la palabra aptitudo, aptitudinis, la misma que nos dio la palabra aptitud. En el pensar tenemos procedimiento, en el sentir empatía, en el razonar juicio y en el actuar circunstancias. En este tema lo relacionamos con la meta 15.3, que es la lucha contra la desertificación. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Floyd Ayford. El estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un flujo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. Sus principales aportaciones fueron la teoría de la personalidad, aportó conocimientos muy importantes a la psicología en los campos de motivación, el prejuicio y la religión de los individuos. Siguiente, por favor. Pasamos al tema de finalidad de los hábitos. Los hábitos son procesos que funcionan en segundo plano y que alimentan tu vida. Los buenos hábitos te ayudan a conseguir tus metas, los malos hábitos te obstaculizan. De todas maneras, los hábitos influyen de forma poderosa en tu comportamiento. La etimología es que la palabra hábito deriva de su etimología del latín habitus, que significa tenido, pues es el participio del verbo tener, habere en latín. En el pensar tenemos procesos, en el sentir metas, en el razonar obstáculos y en el actuar la práctica. En este tema elegimos la meta 15.7, que es la caza furtiva y especies protegidas. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Pierre. El conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan sobre él. Sus principales aportaciones fue que fue uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX. Su trabajo se centró en los ámbitos de la sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Ejerció como profesor en Francia y Argelia. Siguiente, por favor. Ok, pasamos al tema de relación que se da entre los valores, virtudes, actitudes y los hábitos. Se tiene una relación, ya que, como todos sabemos, todos están buscan como finalidad crear a una buena persona. En el pensar tenemos la creación, en el sentir empatía, en el razonar el fin y en el actuar el ejercicio. Relacionamos la meta 15.c, que es apoyar la lucha contra la caza furtiva. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos al tema de dilemas éticos relacionados con los temas anteriores. Un dilema ético son experimentos mentales por las que se imaginan situaciones difíciles en las que se deben responder con una acción moralmente correcta. En realidad no hay verdaderas respuestas concretas, ya que usualmente deben compararse dos imperativos morales diferentes y se debe elegir entre ellas. Como primer ejemplo tenemos el dilema del tranvía o tren Philippa Foot. En este dilema se propone lo siguiente. Un tranvía o un tren circula fuera del control y a toda velocidad por una vía, poco antes de un cambio de agujas.
En esta vía hay atadas 5 personas que morirían si el tren o tranvía les alcanza. Tú te encuentras delante del cambio de agujas y tienes la posibilidad de hacer que el vehículo se desvíe a otra vía, pero en él se encuentra atada una persona. Desviar el tranvía o el tren haría que muera una persona. No hacerlo, morirían 5 personas. Y pues la pregunta es, pues ¿tú qué harías entre las dos opciones? Siguiente, por favor. Pasamos al tema de autoconocimiento. El autoconocimiento es el proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de su yo, de lo que lo caracteriza, de sus cualidades y defectos, de sus limitaciones, necesidades, aficiones y temores. Etimología. La palabra autoconocimiento tiene el significado de acción y efecto de conocerse a sí mismo y viene de auto, por sí mismo, más conocer, más miento, resultado de la acción del verbo que lo procede. En el pensar tenemos la noción, en el sentir satisfacción, en el razonar juicio y en actuar cualidades. Lo relacionamos con la meta 15.1, que es conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Sus principales aportaciones fue su método de investigación, fue el diálogo y los cuestionamientos, asumiendo una postura ignorante o ironía socrática. Su filosofía se basó en los conceptos de virtud, sabiduría y felicidad. Creía en la real necesidad de gobiernos constituidos por personas sabias y con experiencia, ya que los temas trascendentales solo pueden ser resueltos desde conocimiento y no desde ignorancia. Siguiente, por favor. Como inicié, termino. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. A continuación, los dejo con mi compañera Zabala de Pazvania, que la representa el valor optimismo. Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Muy buenas tardes, compañeros. Valores familiares. Valores que proponen identificar con la familia tradicional por contraposición a sus opuestos en rasgos como su estructura, función, roles, creencias, etc. Etimología. Familiar, brother, el que gana el pan, vinculado por matrimonio, legalmente constituido con una mujer que cumple el papel de ama de casa. Pensar, fantasear, sentir, creer, razonar, deducir, actuar, producir. Esto está relacionado con la meta 15.5, degradación y pérdida de biodiversidad. La siguiente, por favor. Valores familiares. La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. George Santayana, 16 de septiembre de 1863, 26 de septiembre de 1959. Sus principales aportaciones fueron respeto. El respeto es un valor que se encuentra en todos los espacios en los que se desenvuelve el individuo. Pertenencia, perdón, compromiso, gratitud, paciencia, tradiciones y comunicación. La siguiente, por favor. Libertad. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Su etimología, palabra formada con el sufijo latino de cualidad, tac, tas, tatis, sobre el objetivo latino libre, libre en sentido amplio, que califica tanto a los nacidos libres como a los libertini o libertini, quienes partieron de una situación de esclavitud. Pensar, concentrarse, sentir, pensar, razonar, abstraerse, actuar, practicar. Esto también va relacionado con la meta 15.c. Aprovechar la lucha contra la caza furtiva. La siguiente, por favor. Sin democracia, la libertad es una quimera.
Octavio Paz, 31 de marzo de 1914 al 19 de abril de 1998. Sus principales aportaciones fueron un sistema de amplia libertad económico, es por lo mismo menos proclive a la corrupción. El razonamiento es que las personas estudian lo que creen que le pueden dejar buen ingreso, en lugar de en lo que realmente es bueno o lo que tienen vocación. La siguiente, por favor. Responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral. Etimología. La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda o obligación. Pensar, discurrir, sentir, opinión, razonar, argumentar, actuar, ejercer. Esta también va relacionada con la meta 15.a, recursos financieros. La siguiente, por favor. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Winston Churchill, 30 de noviembre de 1874, Londres, 24 de enero de 1965. Sus principales aportaciones fueron: la responsabilidad por el otro es incondicional con respecto a la humanidad, personas y a la animalidad, criaturas vivientes, y encarnada acciones de prudencia y de precaución. Bauman, 2007. La responsabilidad como una cualidad se relaciona ampliamente con la misericordia, virtud y la moral doctrina. La siguiente, por favor. Toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos. Su etimología, esta proviene del latín decision, el cual significa una opción seleccionada entre otras. Más específicamente, el prefijo de señala, separación, caedra, significa cortar, talar, y el sufijo sion, que indica acción. Pensar, cavilar, sentir, dictamen, razonar, reaccionar, actuar y portarse. Esta también va relacionada con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente. La siguiente, por favor. A veces tomas la decisión correcta, a veces haces que la decisión sea correcta. Phil Macker, 1 de septiembre de 1950. Sus principales aportaciones fueron: el análisis de decisiones sustenta todas las funciones directivas. Nada de lo que un directivo hace es más importante que el uso de la mejor información disponible para tomar buenas decisiones. Siguiente, por favor. Proyecto o plan de vida. Un plan trazado, un esquema de una que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que, como dueña de su destino, decide cómo quiere vivir. Etimología, de latín proectus. Según su etimología, proyecto significa lanzamiento hacia adelante, por lo que se traduce como un conjunto de acciones y recursos que constituyen un diseño y estrategia para alcanzar un objetivo. Pensar, esquema, sentir, presentir, razonar, alegar, actuar, hacer. Esta también va relacionado con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. Proyecto o plan de vida. Trabajar mantiene a todos alertas. La estrategia proporciona una luz al final del túnel, pero la gestión del proyecto es el motor del tren que hace avanzar a la organización. John Hood, 13 de mayo de 1984. Sus principales aportaciones fueron: reflexiona cómo está tu vida actualmente, si quieres cambiar algo y hasta dónde quieres llegar. Toma en cuenta los aspectos sociales, familiares, religiosos, etc. Separa tus metas de corto y largo plazo. Siguiente, por favor. Como inicié, termino. Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Muchas gracias. Los valores es la única arma en contra de la ignorancia.
Siguiente, por favor. El trabajo, como denominamos al trabajo al conjunto de habilidades realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes o servicios atendiendo necesidades humanas. Esto es lo que cada individuo realiza para conseguir una remuneración, ya sea por su esfuerzo diario, por las horas laboradas o incluso también por algún mérito que él haya logrado. En el pensar tenemos el esquema, sentir, presentir, razonar, alegar y actuar, hacer. Este tema lo podemos relacionar con la meta 15C, es apoyar en contra de la lucha de casa curtida. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos que nos habla acerca del trabajo es Confucio. Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Este fue un maestro, filósofo, teórico político famoso en China, cuyas ideas influyeron en la civilización de Asia Oriental durante la dinastía Zhou. Confucio vivió de 551 a.C. a 478 a.C. Siguiente, por favor. Los valores es el grado de actitud, utilidad de las cosas para satisfacer las necesidades y proporcionar bienes y deleite. En el esquema en el pensar tenemos el esquema, sentir, presentir, razón, alegar y actuar, hacer. Los valores es la única arma en contra del cambio climático. Esta la juntamos con la 15.5, que es la degradación y pérdida de biodiversidad. Siguiente, por favor. Uno de los maestros que han influido en nuestras vidas y nos han hablado acerca de los valores es honoris causa Manuel Cruz del Ángel. Los valores son un conjunto característico que definen al ser humano con acciones positivas. Esta es la frase que él dice cada que imparte sus clases. Las principales aportaciones a los valores son: es el creador de la metodología educativa basada en valores, es un servidor de valores, predicador de acciones positivas y predicador de los 27 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. La puntualidad. La puntualidad es la actitud humana considerada en muchas sociedades como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida o satisfacer las obligaciones antes o en un plazo posteriormente comprometido o hecho de una cosa. En el pensar tenemos la creencia, sentir, tendencia a razonar, estables y actuar, la determinación. La juntamos con la 15C, que es apoyar la lucha de casa curtida. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos que habla acerca de la puntualidad es Immanuel Kant. En el espacio del tiempo son el marco dentro de la mente. Es presionada para construir una creencia de realidad. Es enseñador de la política. Kant puede resumir en una frase: el gobierno republicano y la organización internacional. Siguiente, por favor. La disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre miembros de un cuerpo o una colectividad, una posesión o en determinada colectividad. En pensar tenemos a tiempo, sentir seguridad, razonar no innata y actuar repetitivamente. Esto apegado a la meta 15.6, que es recursos genéricos. Siguiente, por favor. Uno de los filósofos hablados de este tema es Anamiexis de Mileto, 585 a.C. La disciplina como forma de vida es un aprendizaje interminable. Fue el que descubrió la oblicuidad de la eclíptica. Lo mismo Tales proclamaba en los principios de todas las cosas del agua, dentro de la cual flota la tierra. Siguiente, por favor. Tenemos la creatividad, la capacidad o facilidad para inventar o crear. Pensar, tenemos las ideas, que es el principal rumbo que acata este concepto. Sentir, el acontecimiento, razonar, analítico y actuar, ejecutar. Como meta 15.c, recursos genéricos. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos apegado a la creatividad es Martin Luther King. El 15 de enero de 1929 al 4 de abril de 1968. Si ayudo a una sola persona, ¿en qué tendré esperanzas? No viviré en vano. Martin Luther King se entregó a la causa de la igualdad y el respeto de los derechos humanos para la población negra de su país. Siguiente, por favor.
La honestidad, el cual es de la persona que es honesta. Como honestidad se designa la cualidad de ser honesto. En el pensar tenemos el razonamiento, sentir el interior, razonar el sentir, actuar y los deseos. Se junta con la meta 15.3, lucha contra la desertificación. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos que habló acerca de este tema es Sócrates. Un hombre es honesto, siempre es un niño. Independiente de los que no lo ven o se han discutido, se acerca mucho como la falta de honestidad frena algún modo de desarrollo para la nación. Siguiente, por favor. La cooperación. En el diccionario de la lengua española habla la cooperación como la acción o consecuencia de cooperar, cuya definición sería actuar de la manera conjunta con otras personas. En el pensar tenemos las ideas, sentir el acontecimiento, razonar el analítico y actuar el ejecutar. Como meta tenemos la 15.3, lucha contra la desertificación. Siguiente, por favor. Como la cooperación, como gran filósofo tenemos a H.P. Grice, del 13 de marzo de 1913 al 28 de agosto de 1968. Esta teoría de H.P. Grice elaboró para explicar los escenarios de expresión de un hablante ante un auditorio, es decir, que ocurre siempre en la red y casi un bonus de ser extraordinariamente sencilla e intuitiva. Siguiente, por favor. La iniciativa es la propósito de idea que sirve para iniciar alguna cosa. En el pensar tenemos el valor, sentir las creencias, razonar como subjetivo y actuar la valoración. La meta 15.6, que sería recursos genéricos, promover la participación justa y equivalente de los beneficios derivados que utilizan los recursos genéricos. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos que habló acerca de la iniciativa es Mario Bunge, de Buenos Aires, de 1919. Siguiente, por favor. La responsabilidad es un valor en la conciencia de una persona que estudia la ética sobre la base moral. En pensar tenemos el valor, sentir las creencias, razonar lo subjetivo y actuar la valoración. Se une con la meta 15.6 ya antes hablada de los recursos genéricos. Siguiente, por favor. Otro de los grandes filósofos que habló acerca de la responsabilidad es Hans Jonas, del 10 de mayo de 1903 al 5 de febrero de 1993. La responsabilidad como única forma útil de elaborar en el mundo. Sus principales aportaciones, la tesis doctoral sobre San Agustín y el problema de la libertad, y punto de partida es la existencia del mal. Siguiente, por favor. La lealtad es el sentimiento de respeto, de fidelidad a los propios principios morales o a los principios establecidos o hacia alguien. En pensar tenemos la noción, sentir la satisfacción, razonar el juicio y actuar las cualidades. Como meta tenemos la 15.1, que es conservar de una manera sostenible los ecosistemas. Siguiente, por favor. Uno de los filósofos que ya conocemos que habló sobre la lealtad es Sócrates. El único pacto que une a los hombres es la lealtad. Siguiente, por favor. La tenacidad. En las ciencias materiales, la tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular materia antes de alcanzar la rotura en las condiciones de impacto, por las acumulaciones o disoluciones. Pensar tenemos que reflexionar, sentir el bien, razonar la acción concreta y actuar la práctica. Como meta tenemos la 15.n, planes sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. Uno de los grandes filósofos que nos habló acerca de la tenacidad es Ludwig van Beethoven, del diciembre de 1770 al 28 de marzo de 1827. Siguiente, por favor. Y como inicié, termino. Los valores es la única arma en contra de la ignorancia. A continuación, los dejo con mi compañera Durana Cebes Yasmín con el valor de la autonomía. Los valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Organización.
Acción y efecto de organizar u organizarse. Etimológicamente, la palabra organización es de origen griego organon, que significa instrumento, utensilio, órgano o aquello con lo que se trabaja. Organización es en lo que nos ayuda a tener nuestra vida más en paz, sustentable, nos ayuda pues a organizar y tener nuestro sitio o nuestra vida o lo que queramos pues tener a gusto de una manera más limpia. En el pensar tenemos valor, en el sentir tenemos creencias, en el razonar subjetivo y en el actuar valoración. La meta es 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Siguiente. La organización que aprende es aquella que está continuamente exponiendo su capacidad de crear su futuro. Peter Senge, el 23 de abril después de Cristo. Sus principales aportaciones: organización inteligente, las 5 disciplinas del aprendizaje continuo, desarrollar la maestría personal, identificar y desarrollar nuestros modelos mentales, impulsar la visión compartida, fomentar el trabajo en equipo. Valores organizacionales. Los valores organizacionales son los aspectos más importantes a considerar para orientar exitosamente y regular el comportamiento de los empleados para cumplir con los compromisos de la empresa. Estos nos ayudan, como dicen, a la empresa a tener un comportamiento o a regular nuestro comportamiento dentro de la empresa, pues a los empleados, y tener un mejor ambiente de trabajo. En el pensar tenemos el valor, en el sentir las creencias, en el razonar subjetivo, actuar, valoración. En la meta tenemos la 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi, 2 de octubre al 30 de junio después de Cristo. Principales aportaciones. Ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Honrado en la India como el padre de la nación, fue pionero y practicó el principio de Satyagraha, la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta. Cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones en los miembros de una empresa. Pues, como nos habla aquí, pues son todos ese conjunto de todas nuestras creencias y lo que uno tiene en sus pensamientos en los miembros de una empresa, que es en lo que cada uno se comporta, piensa, se comunica y se relaciona. En el pensar tenemos el valor, en el sentir tenemos las creencias, en el razonar tenemos lo subjetivo y en el actuar tenemos valoración. En la meta tenemos la 15.9, planes sensibles al medio ambiente. La cultura organizacional es el pegamento que sostiene y junta a una empresa. Hitler, David Larsen, 7 de abril después de Cristo. La misión. La cultura organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que le permite diferenciarse de las demás organizaciones. Pues en la misión de la cultura organizacional tenemos lo que ayuda a distinguir a los empleados a la empresa de las diferentes organizaciones de las que se constituye. Visión. La visión es la descripción del futuro ideal de la organización. Es una declaración que refleja los objetivos a alcanzar y que deben lograrse mediante el esfuerzo de cada individuo y equipo, y también a través de la distribución y uso de los recursos disponibles. En la visión, pues, tenemos que la organización tiene, pues, una visión a futuro de las metas y objetivos que quiere lograr
dependiendo pues de lo que haga cada empresa. Y los valores son importancia de ejecutar el trabajo bien desde la primera vez, creencia en una calidad superior, el cliente es primero, creencia en la innovación, creencia en la comunicación honesta y excelencia a través del mejoramiento continuo. En el pensar tenemos visión, en el sentir cultura, en el razonar objetivo y en el actuar acción. Valores comunes en la mayoría de las organizaciones. El respeto. Es veneración, acatamiento que se hace a alguien. Etimología del latín respetus, acción de mirar atrás. Consideración, miramiento, derivado del respicere, mirar atrás, compuesto del indicador de movimiento hacia atrás o vuelta de un estado anterior. Pues el respeto es pues la consideración o la veneración, por así decirlo, que se le tiene a alguien, y así hablarle con educación o pues básicamente como un miramiento que se le tiene a cada persona. En el pensar tenemos el valor, en el sentir la creencia, en el razonar objetivo, en el actuar acción. En la meta tenemos la 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. Jean-Jacques Rousseau, 28 de junio a 2 de julio después de Cristo. Sus principales aportaciones: contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento, definió los principios básicos de cualquier sistema democrático, propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad, estableció la libertad como valor moral y construyó una percepción positiva del ser humano. Equidad. Bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las precisiones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Término equidad, virtud de la justicia del caso en concreto. Pues básicamente es tener en una balanza todas las leyes, las prescripciones que tiene la sociedad y tener en esa balanza pues bien determinados los prospectos que se tienen al valor. El pensar tenemos el valor, sentir creencia, en el razonar objetivo y en el actuar acción. Y en la meta tenemos la 15.9, planes sensibles al medio ambiente. La primera obligación de la igualdad es la equidad. Víctor Hugo, 26 de febrero al 22 de mayo después de Cristo. Sus principales aportaciones son: firmó obras enormes como Los Miserables y pronosticó una futura unidad de Europa. Fue un novelista, poeta y dramaturgo del romanticismo francés, así como un intelectual comprometido con la política del siglo XIX de Francia. Justicia. Principio moral que lleva a dar cada uno de lo que le corresponde o merece. La justicia, del latín justitia, que a su vez viene de ius, derecho, y significa en su acepción propia lo justo. Tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. Pues básicamente es pues ser justos con las demás personas, darle a cada quien lo que merece. O sea, básicamente es como en el dar está el recibir. Y pues tener muy bien en esa balanza y no darle más al que le corresponde o menos de lo que corresponde. En el pensar tenemos el valor, en el sentir tenemos la creencia, razonar, objetivo, actuar, acción. En la meta tenemos el 15.9, sensibles al medio ambiente. La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King, 15 de junio a 4 de abril después de Cristo. Sus principales aportaciones: se entregó la causa de la igualdad y el respeto de los derechos humanos de la población negra de su país, de las personas más pobres y de todas las víctimas de injusticias. Su arma de combate fueron las protestas pacíficas, en las que pronunció discursos que siguen resonando en la actualidad. Calidad. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Calidad viene del latín qualitas, que es una derivación de
del latín qualis, palabra que indica la cualidad o el modo de ser. Pues la calidad es con lo que uno valora cierto objeto o alguna propiedad de algún objeto y así nos permite juzgar su valor. En el pensar tenemos el valor, sentir, creencia, razonar, objetivo y en la actuar acción. En el ámbito tenemos la 15.9. La calidad es nuestra mejor garantía para la felicidad de las personas. Jack Welch, 19 de noviembre a 1 de marzo después de Cristo. Principales aportaciones. Odio y aniquilación de la burocracia. Acción local inmediata o workout. Comportamiento sin barreras. Integridad y confianza. Confianza en uno mismo y simplicidad y velocidad. Y como inicié, termino. Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Y a continuación seguirá mi compañera Gil Sánchez Naidelin, que es la número 14, el valor compasión. Si buscas algo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Realiza un cambio con ayuda de los valores. Muy buenas tardes. Voy a hablar ahora de la responsabilidad. La responsabilidad es la deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal que resulta para alguien de posible hierro en cosa o en asunto determinado. La etimología de la palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda o obligación. Tenemos en el pensar el meditar, el sentir la conciencia, en el razonar, el escuchar y en el actuar comprender. Y la meta relacionada con este tema es la meta 15.3. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía e inundaciones, y procurar un mundo con un efecto neutro en la degradación de las tierras. Siguiente, por favor. El precio de la grandeza es la gran responsabilidad. Fue dicho por el general Winston Leonard Spencer Churchill, 1864-1965 después de Cristo, el cual de sus principales aportaciones fue ser galardonado por un premio Nobel de la literatura. Fue una persona muy influyente en la historia. Escribió la historia de los pueblos de habla inglesa, que fue conformada por 4 volúmenes de 1956 a 1958. Otra de sus grandes obras son Memorias, que contiene 6 volúmenes, 1948 y 1952. Y su más galardonada lectura, La Segunda Guerra Mundial, conformada por 6 volúmenes de 1948 a 1953. Siguiente, por favor. Código de ética simplificado de la profesión. Es un conjunto de normas de conducta profesional respaldadas por principios que constituyen su marco teórico ético. Necesariamente tienen un carácter no exhaustivo. No pueden abarcar todas las conductas y sus matices y dejan un margen razonable de interpretación. Tenemos en el pensar las ideas, sentir los acontecimientos, razonar es escuchar, mientras que en el actuar tenemos a ejecutar, el cual estas metas están relacionadas con la meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales. Siguiente, por favor. Sociedad. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes para cooperar en la conservación de determinados fines. La palabra sociedad viene del latín societas, formado con los siguientes elementos. La palabra socios, que significa compañero, aliado, el que sigue al otro, como en socio, sociología, asociar, etc. Y el sufijo tas, que indica cualidad. Tenemos en el pensar algunos datos, sentir, el juzgar, el razonar, el decidir, y en el actuar tenemos analizar.
La meta es la 15.1, asegurar la conservación y restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce, en particular los bosques, humedales, montañas y zonas áridas, en consonancia con las regulaciones contraídas en virtud de acuerdo a sus internacionales. Siguiente, por favor. Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde, 1854-1900 después de Cristo. Sus aportaciones principales fueron la balada de la cárcel de Reading Gaol, Arte por Arte, que es la principal publicación de estos escritos intencionales publicados en 1891. El retrato de Dorian Gray, El gigante egoísta, El ruiseñor y la goce y la rosa, y El rastro de fantasma de Canterville. Siguiente, por favor. Los valores sociales. Los valores sociales son aquellos criterios que comparten y ponen en práctica los miembros de una sociedad. Ese tipo de valores sirven para convivir de forma respetuosa y en sintonía entre otros los miembros que componen la sociedad. Tenemos en el pensar el proyectar, en el sentir tenemos el hallar, el razonar simbolizado, y en el actuar tenemos el trabajo en equipo. Y la meta es la 15.9, planes sensibles al medio ambiente, en el cual es integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, procesos de desarrollo, estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. Siguiente, por favor. La igualdad es la conformidad de algo con otra cosa naturaleza, forma, calidad o cantidad para la correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. La palabra igualdad proviene del latín aequidatias, atis, formada con el término aequus, que significa igual, llano o equilibrado. Tenemos en el pensar un juicio, en el sentir una apreciación, en el razonable preguntar y en el actuar un entender, el cual están relacionados con la meta 15.2, en el cual es promover la puesta en práctica la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, además de detener la deforestación y recuperar los bosques degradados. Además, aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. Siguiente, por favor. La igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirla en hecho. Honoré de Balzac, 1799-1850 después de Cristo. Sus obras principales fueron La piel de Zapa, 1831, El coronel Charbert, 1832, El lirio del valle, 1836, Las ilusiones perdidas, 1836-1846, La prima BT, 1846. Además de que sus escritos describían la sociedad francesa durante su tiempo. Siguiente, por favor. Libertad. La libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. El origen de la palabra libertad lo encontramos en el latín libertas, libertati. Al término libre se le ha añadido el sufijo tat, que significa cualidad de. Por la discografía se ha confirmado la palabra libertad, que significa cualidad de libre. En el pensar tenemos la visión, en el sentir el encontrar, al razonar tenemos reflexionar y en el actuar opinar, el cual eso está relacionado con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente, el cual conforma de la integración de los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción y la pobreza y la contabilidad de naciones y locales. Siguiente, por favor. Lo que pueden renunciar a la libertad para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Benjamin Franklin, 1706-1790 después de Cristo. Las principales aportaciones de él fueron el pararrayos, la teoría del fluido único, el horno de Franklin, los lentes bifocales, el unificador,
la cuenta de kilómetros, además de describir las corrientes oceánicas, en especial la corriente del Golfo. Siguiente, por favor. Respeto. El respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. La palabra proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración y originalmente significa mirar de nuevo. Y de ahí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. En el pensar tenemos que recordar, en el sentir reconocer, razonar inferir y en el actuar trabajar. El cual la meta que vamos a lograr es la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente, en el cual integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad de la planificación. Los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza, la contabilidad nacionales y locales. Siguiente, por favor. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto del derecho ajeno es la paz. Benito Juárez García, 1806-1872 después de Cristo. Sus principales aportaciones de él fueron la política económica que se realizó en México, las leyes de reforma, la igualdad de género, la legislación de la educación y la libertad de culto que actualmente vivimos. Siguiente, por favor. Justicia. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que les corresponde o les pertenece. De latín, iustia, y esta de isto, justo, y de ius, derecho, del antiguo ios, del pronombre europeo yahweh. En el pensar tenemos el imaginar, en el sentir experimentar, en el razonar entender y en el actuar el ejercer. El cual estos están ligados con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente, el cual integrará los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, en los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. Siguiente, por favor. La justicia sobre la fuerza es la impotencia. La fuerza sin justicia es tiranía. Blaise Pascal, 1623-1662 después de Cristo. Principales aportaciones: el teorema de Pascal, la existencia del vacío, la presión atmosférica, los principios de Pascal, el triángulo de Pascal, la teoría de la probabilidad, la pascalina, la carretilla y la prensa hidráulica. Siguiente, por favor. Tolerancia. Actitud de las personas que respetan las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. En el pensar tenemos cavilar, en el sentir abrir, en el razonar concentrarse y en el actuar opinar, el cual está desarrollado con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. La tolerancia es la mejor religión. Víctor Marie Hugo, 1802-1855. Las principales aportaciones fue Cromwell, de 1827, Último día en un condenado a muerte, 1829, Nuestra Señora de París, 1831, Los Miserables, 1862, El hombre que ríe, 1869. Siguiente, por favor. Solidaridad. La solidaridad es el apoyo o la adhesión circunstancial a algunos intereses de otros. La palabra solidaridad es de origen latín solidus, que significa solidario. Tenemos en el pensar y creer, en el sentir compadecer, razonar, analizar y actuar, opinar. Tenemos también la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente, en el cual es de aquí al 2020 integrar las acciones a los valores de los ecosistemas y la biodiversidad de la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. Siguiente, por favor.
La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre las fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Zamora Moisés Machel, 1933-1986 después de Cristo. Sus principales aportaciones fue la lucha por la independencia de Mozambique, los derechos de Mozambique, las leyes favorables para el pueblo mozambique. Siguiente, por favor. Paz. Situación o estado en el que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. La etimología viene del latín pax y significa un periodo de estabilidad, o sea, sin una guerra entre naciones. En el pensar presentimos, en el sentir percatamos, en el razonar recapacitamos y en el actuar ejecutamos, de cual esos están relacionados con el tema, con la meta 15.9, planes sensibles al medio ambiente, el cual integra los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y las contabilidades nacionales y locales. Siguiente, por favor. El mantenimiento de la paz comienza con la autorización de cada individuo. Dalai Lama, 1965. Sus principales aportaciones es la perseverancia y la difusión de la cultura tibetana, la búsqueda de la independencia política del Tíbet y el establecimiento de una democracia, además de transmitir a la humanidad los valores y tradiciones filosóficas del budismo. Siguiente, por favor. Democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en toma de decisiones políticas. La palabra proviene del griego democratia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. En el pensar tenemos planear, en el sentir considerar, en el razonar lógico y en el actuar leer. La meta es la 15.9, valores sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia. Theodore Roosevelt, 1858-1959. Las principales aportaciones de él fue la creación de parques nacionales en Estados Unidos, la lucha contra los intereses mineros, la creación de 202 proyectos federales, el Tratado de Paz para finalizar la guerra japonesa, tratados Ayanumbarila con Panamá, además de ampliar los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Como inicio termino, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Realiza un cambio con ayuda de los demás. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Zavala de Paz, Vania, con el número de lista 42 y con el valor del optimismo. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Siguiente, por favor. Ok, a continuación les voy a hablar del tema de responsabilidad. La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Su etimología, la palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. En este tema lo relacionamos con la meta 15.1, que es conservar y usar de manera sostenible los ecosistemas, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques y los humedales.
En el pensar tenemos estudiar, en el sentir juzgar, razonar generalizador, actuar trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Abraham Lincoln. No puedes escaparte de la responsabilidad del mañana al evadirla hoy. 1809 a 1865 después de Cristo. Sus principales aportaciones son que fue político, abogado y reconocido por haber abolido la esclavitud. Siguiente, por favor. Pasamos con el tema de honestidad. Como honestidad se designa a la cualidad de ser honesto. Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. La palabra proviene del latín honestitas, honestitatis. En el pensar tenemos presentir, en el sentir planear, en el razonar lógico y en el actuar elaborar. Este tema está relacionado con la meta 15.5, degradación y pérdida de biodiversidad, que adopta las medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y de aquí al 2020 proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Warren Buffett. La honestidad es el regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. Sus principales aportaciones fue que es adepto a la inversión en el valor y es un conocido filántropo. Siguiente, por favor. El siguiente tema son los valores universitarios. En el pensar tenemos inventar, en el sentir considerar, en el razonar lógico y en el actuar ejercer. La meta relacionada es la meta 15.6, recursos genéticos. Siguiente, por favor. Pasamos con el tema de verdad. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas, veritatis. En este punto tenemos el pensar, conciencia, sentir, analizar, razonar, discurrir y actuar, leer. La meta relacionada es la 15.7, caza furtiva y especies protegidas. Siguiente, por favor. Tenemos una frase de Aristóteles. Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Sus principales aportaciones fue el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la Tierra. Siguiente, por favor. Belleza. Es la cualidad de una persona, animal o cosa, capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. La palabra belleza tiene el significado de cualidad de bella y viene del sufijo esa, cualidad, sobre la palabra bella y está del latín bellus, hermoso. En el pensar tenemos visión, en el sentir abrir, en el razonar comprender y en el actuar administrar. La meta relacionada es la meta 15.6, recursos genéticos. Siguiente, por favor. Tenemos una frase de Immanuel Kant. La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Sus principales aportaciones fue el concepto de imperativo categórico, creó la teoría del idealismo trascendental, contribuyó a la distribución analítico-sintético, la expresión Seyfert-Aude, proponer el concepto de la nebulosa protosolar. Siguiente, por favor. En el tema de probidad tenemos que se refiere al hecho de mostrar integridad, honradez y rectitud en el comportamiento.
La palabra probidad viene del latín probitas y significa bondad, rectitud. La palabra es más fiel que los juramentos. Pensar, tenemos sospechar. Sentir, valores. Razonar, concentrarse. Actuar, elaborar. La meta relacionada es la 15.c, apoyar la lucha contra la caza furtiva. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Solon. La probidad es más fiel que los juramentos. Sus principales aportaciones fue que liberó a los campesinos de su grave endeudamiento, eliminó la servidumbre por deudas, limitó la extinción máxima de las propiedades, creó un sistema monetario propio de Atenas, limitó el poder de la nobleza sustituyéndolo por una hegemonía de los propietarios y clasificó a los ciudadanos en 4 clases. Siguiente, por favor. Los siguientes temas son responsabilidad social de la empresa. Siguiente. Ética profesional. La ética profesional es el conjunto de normas aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. La palabra ética proviene del griego etikos, carácter. En el pensar tenemos creer, en el sentir experimentar, en el razonar recapacitar y en el actuar trabajar. La meta relacionada es la 15.5, degradación y pérdida de biodiversidad. Siguiente, por favor. Tenemos una frase de Nietzsche. No hay reglas, no hay normas, no hay leyes. No hay otra guía que un poderoso instinto de probidad, de honestidad, de bondad, de honradez. Sus principales aportaciones fue crítico de la cultura occidental y replanteó los valores que fundamentaban la vida. Siguiente, por favor. La ética profesional es un conjunto de normas aplicada en el desarrollo de una actividad laboral. Siguiente, por favor. Pasamos con una frase de Potter Stewart. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto de hacer. Sus principales aportaciones fue que escribió la opinión mayoritaria en casos notables, escribió opiniones disidentes en casos como Engel, Vital, Gaul y Griswold. Siguiente, por favor. Profesión. La profesión son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre lo contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. La palabra viene del latín professionis, que significa acción y efecto de profesar o ejercer. Literatura, la más seductora, la más engañosa, la más peligrosa de las profesiones. En el pensar tenemos concebir, en el sentir padecer, en el razonar lógico y en el actuar ejecutar. La meta relacionada es la 15.9, planes sensibles al medio ambiente. Siguiente, por favor. Pasamos con la frase de John Morley. Literatura, la más seductora, la más engañosa, la más peligrosa de las profesiones. Sus principales aportaciones, Voltaire, Rousseau, Diderot, Burke, Walpole, Studies in Literature, la vida de William Ewart, Literary Essay, Recollection. Siguiente, por favor. Principios que rigen la vida de un profesionista. Siguiente, por favor. Generosidad. La generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. El significado de generosidad no hace referencia únicamente a dar cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan, y está asociada al altruismo y a la solidaridad.
La palabra procede del latín generositas, generositatis, formada por gen, generar, raza, estirpe, familia. En el pensar tenemos visión, en el sentir, percatar, en el razonar, deducir y en el actuar, intervenir. La meta relacionada es la 15.6, recursos genéticos. Siguiente, por favor. Tenemos una frase de Jean de la Bouillier. La generosidad consiste menos en dar mucho que en darla a tiempo. Sus principales aportaciones fue un filósofo, escritor y moralista francés, uno de los primeros escritores en servirse del estilo literario. Siguiente, por favor. La honestidad. Ser honesto es ser sincero, franco, no tener segundas intenciones en el trato con las otras personas, no sacar ventaja de las posibles debilidades o situaciones de inferioridad de otros individuos. La palabra proviene del latín honestitas, honestitatis. Pensar, tenemos cavilar, sentir, convivir, razonar, simbolizador y actuar, conducir. En este punto, la meta relacionada es el 15.A, recursos financieros. Siguiente. Pasamos con una frase de Thomas Jefferson. La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Sus principales aportaciones fue la redacción de la Declaración de Independencia, creó el Estatuto de Libertad Religiosa del Estado de Virginia, fundó la Universidad de Virginia, fundó el Partido Democrático Republicano. Siguiente, por favor. Laboriosidad. La laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que son principios de nuestras circunstancias. Procede del latín laboriosus y hace referencia a aquel que es muy aplicado al trabajo, muy trabajador. En el pensar tenemos considerar, sentir, percatar, razonar, meditar, actuar, trabajo en equipo. La meta relacionada es la 15.6, recursos genéticos. Siguiente, por favor. Tenemos una frase de James Garfield. Honradez, laboriosidad, prudencia y economía. He aquí las 4 cifras de la clave del éxito. Una de sus aportaciones fue que fue profesor de lenguas antiguas. Siguiente, por favor. Como inicié, termino. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. A continuación, los dejo con mi compañero Garcés Aarón Eduardo, con el valor de autonomía. Serás capaz de lograr lo que sea, solo si tu entusiasmo no tiene límite. Siguiente, por favor. Derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar. Meta 15.6. Recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente, por favor. Derechos humanos. César Chávez dijo: cuando somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, debemos aceptar lo único que tenemos en nuestras vidas. Sus principales aportaciones fueron: dedicó su vida a lograr el reconocimiento de los derechos de los trabajadores agrícolas, inspirándolos y organizándolos en la National Farm Workers Association, Asociación Nacional de Granjeros, la cual más tarde se convirtió en UNICEF Farm Workers, Granjeros Unidos. Siguiente, por favor. Práctica médica. Implica una relación entre el médico, quien se desempeña como agente activo, el enfermo, el paciente o agente pasivo, que recibe la acción del primero, y la enfermedad, el eslabón entre las partes antes mencionadas.
Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Esto va relacionado con la meta 15.6, recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a estos recursos, según lo convenido internacionalmente. Siguiente, por favor. Práctica médica. Hipócrates dijo que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Sus principales aportaciones fueron: sistematizó la medicina, fundó la mayor escuela de médicos de la antigüedad, inventó el famoso juramento hipocrático. Él y sus seguidores escribieron una gran cantidad de literatura médica. Atribuyó las enfermedades a causas naturales en lugar de sobrenaturales. Siguiente. Globalización. Proceso de integración que tiene a crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos semejantes, productos por empresa, cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Esto va relacionado con la meta 15.6, recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. José Eugen Spinel dijo: la política ha condicionado el mercado y lo ha condicionado de forma que favorezca a los de arriba a expensas de los demás. Lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. Sus principales aportaciones fueron: galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001. Fue uno de los creadores de la teoría de los mercados con informaciones asimétricas. Ha mostrado una visión muy crítica de la globalización. La ciencia y la tecnología son actividades humanas muy estrechamente ligadas al desarrollo de las civilizaciones. La ciencia es una actividad social de carácter complejo y multidimensional. A través de la que se adquieren conocimientos que adoptan formas particulares vinculadas al desarrollo de las tecnologías. Es al proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir. Esto va relacionado con la meta que se propone de recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a estos recursos, según lo convenido internacionalmente. Siguiente. La ciencia y la tecnología. Joan Belcher: la ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el mito cercan nuestras respuestas. Sus principales aportaciones fueron: acuñó el término tecnología en el sentido de la ciencia de los oficios. Fue la primera persona en enseñar tecnología y escribió esto sobre ella como una materia académica. Siguiente. Definición de cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Esto va relacionado con la meta 15.6, recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a estos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. Leopoldo C. Aguilar dijo: la sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Sus principales aportaciones fueron: el positivismo en México, nacimiento, apogeo y académica, apogeo y decadencia del positivismo en México. Sus premios: Medalla Belisario Domínguez del Senado de México en el 2000, Premio Cushman de Plata en 1985. Siguiente.
Identidad nacional. Aquella identidad de una persona que se relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por haber nacido en tal territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal nación. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Esto va relacionado con la meta 15.6, recursos genéticos, promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. Samuel Ramos dijo: pertenezco a la gente que amo y ellos me pertenecen a mí. Ellos y el amor y la lealtad que les doy forman mi identidad mucho más de lo que cualquier palabra o grupo podría jamás. Sus principales aportaciones fueron: por sus estudios sobre la ontología del mexicano, se le ha considerado iniciador de la corriente llamada filosofía de lo mexicano. Atendió temas relacionados con la estética. Entre sus obras destacadas: El perfil del hombre y la cultura en México, de 1934, Estudios de estética. Siguiente. Elementos que conforman la cultura. Son todas las partes que componen la cultura de un pueblo, país, etnia o religión, junto con los elementos naturales. Les dan forma, cohesión e identidad a las sociedades y permiten su clara identificación y diferenciación respecto a otras. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Meta 15.6. Recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. Nietzsche dijo: la cultura no es solamente para la burguesía, la clase obrera tiene derecho a reproducir su cultura, su historia y su lucha de clase materializada en sus diversos modos de expresión cultural. Sus principales aportaciones fueron: crítico de la cultura occidental y consideró que su sentido siempre había sido reprimir la vida en nombre del racismo y de la moral. Su principal aporte en cuanto al pensamiento fue el replantear los valores que fundamentaban la vida, desarrollo la doctrina de la voluntad del poder. Siguiente. Las bellas artes, expresiones culturales de una sociedad, entendidas como aquellas producciones que el ser humano realiza para representar el mundo y la realidad que lo rodea de un modo particular, de acuerdo al contexto, a los parámetros culturales de la situación en la cual está insertada, etc. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Meta 15.6. Recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a estos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. Aristóteles dijo: arte solo lo es la producción consciente basada en el conocimiento. La basada en el instinto, la experiencia o la práctica no es arte. Sus principales aportaciones fueron: transformó y desarrolló las ideas estéticas de su maestro Platón y fue el primer filósofo en enunciar sus investigaciones en este sentido sistemáticamente. Trató los problemas de la fábula y el lenguaje, pero también incluye observaciones generales sobre estética, asunto que también abordó en retórica y política. Siguiente. Valor soberanía. Proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus, inter pares, que significa primero entre pares o principal. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Esto va relacionado con la meta 15.6. Recursos genéticos, promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso
adecuado a esos recursos según lo convenido internacionalmente. Siguiente. Francesco Tonucci dijo, es preciso preferir la soberanía de la ley a la ley de uno de los ciudadanos. Sus principales aportaciones fueron: criticó a la escuela actual y propone varias modificaciones tanto en la escuela como en su forma de trabajar. Sus ideas principales son dejar tiempo a los niños por las tardes para que luego hagan cosas diferentes y luego tengan temas de conversación para hablar en clase. Siguiente. Dilemas éticos, sociales y culturales. Un dilema ético es una situación que nos enfrenta a una decisión difícil. Un dilema social o un problema de acción colectiva es una situación en la que todos los agentes estarían mejor cooperando, pero no lo hacen debido a intereses y conflictos entre ellos que desalientan la acción conjunta y dilemas culturales entre los jóvenes. Nos referimos a una serie de procesos sociales de desarrollo históricos. Pensar, proyectar, sentir, opinión, razonar, discutir, actuar, actuar. Es todo relacionado con la meta 15.6. Recursos genéticos. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos según lo conveniente internacionalmente. Siguiente. Maimónides dijo, acciones que causan gran daño se castigan severamente, mientras que las acciones poco dañinas se reprimen con mayor indulgencia. Sus principales aportaciones fueron su gran obra en el campo de la legislación judía en Mishneh Torah, repetición de la ley. Desarrolló 14 libros y escrito en hebreo de 1170 a 1180, que siguió modificando hasta su muerte. Además, formuló los 13 artículos de fe, uno de los diversos credos a los que números judíos ortodoxos todavía se adhieren. Como inicié termino, serás capaz de lograr lo que sea solo si tu entusiasmo no tiene límites. Y como inicié termino, los valores